Bienvenidos al canal de Aprende con Romero. En esta ocasión tendremos un tema relacionado a los circuitos eléctricos, pero enfocado hacia el modelado por espacio de estados de un filtro para sistemas eléctricos, como lo es el filtro LSL. Como en todos los videos, empezaremos primero con una breve explicación sencilla y práctica para entender qué es lo que pasa o cómo se define el filtro LSL. Y posteriormente se desarrollará solamente el ejemplo, debido a que en esta ocasión no existen números de por medio. Pasemos al filtro LSL. El filtro LSL se representa por medio del siguiente circuito. Podemos observar que a la entrada tenemos un voltaje I, que puede representar un voltaje de entrada de cualquier fuente. Tenemos una inductancia L1, a través de la cual circula una corriente I1. Tenemos un capacitor CF, a través del cual circula una corriente ICF. Y por último, el último elemento que conforma el filtro LSL es un inductor 2, por el cual atraviesa una corriente IG. Este circuito al final en sus puntas tiene un voltaje de salida. Aquí puede haber otros elementos, puede ser una fuente, pero lo importante es analizar solamente el filtro LSL. Como podemos ver, es un circuito que se compone de inductancias y de un capacitor. Realizaremos el modelado de estados para posteriormente en otros videos realizar otro tipo de estudios, como puede ser análisis de frecuencia, diagramas de Bode, respuestas de funciones de transferencia de la salida respecto a la entrada. En fin, se pueden hacer un sinnúmero de estudios para el filtro LSL. Primero que nada, para realizar el modelado del filtro LSL, se requieren las ecuaciones diferenciales de los elementos inductivos y capacitivos. En esta presentación, en esta lámina, podemos ver cómo es la corriente que circula por un capacitor. La corriente que circula por el capacitor es igual a la capacitancia por el cambio del voltaje de la capacitancia en el tiempo. El voltaje del inductor, por otra parte, es igual al valor de la inductancia por el cambio de la corriente en el inductor a través del tiempo. Tenemos que tener en cuenta estas dos ecuaciones porque son las que nos van a ayudar a plantear el modelado por espacio de estados. Una vez realizado y analizado el circuito, establecemos las ecuaciones diferenciales del circuito LSL. La primera ecuación que nosotros tenemos será la corriente del capacitor. La corriente del capacitor es igual a la capacitancia por el cambio del voltaje en la capacitancia en el tiempo. El voltaje del inductor 1, voltaje de este inductor, es igual al valor de esta inductancia por el cambio de corriente a través del tiempo. Y el voltaje en el inductor 2 es igual a la inductancia de esta bobina por el cambio de la corriente a través del tiempo. Esas son las tres primeras ecuaciones que debemos de considerar para realizar dicho modelado. Como siguiente paso, debemos de realizar leyes de Kirchhoff. En este caso, en primer lugar, se realiza la suma de corrientes en el nodo de conexión común, el cual se encuentra aquí. Como podemos observar, la corriente que entra en este punto es igual a las dos que sale. Por lo tanto, la corriente del inductor 1 es igual a la corriente que circula por el capacitor más la corriente que circula por el inductor. Malla 1 será esta malla. Suma de voltajes en la malla 1. El voltaje de entrada es igual a la caída de voltaje en el inductor 1 más la caída de voltaje en el capacitor. Malla 2. Suma de voltajes en la malla 2. El voltaje en el capacitor es igual a la caída de voltaje en el inductor 2 más la caída de voltaje que existe en este punto. Una vez tenemos establecidas nuestras 6 ecuaciones, las primeras 3 y estas debemos combinarlas para ir dejando en función de las variables de estado nuestras ecuaciones.
Por lo tanto, el siguiente paso es a continuación debemos de sustituir la ecuación 1 dentro de la ecuación 4, después la ecuación 2 dentro de la ecuación 5 y por último la ecuación 3 dentro de la ecuación 6 y nos resultará estas ecuaciones. En primer lugar, tenemos que nuestra variable de estado es el cambio del voltaje del capacitor respecto al tiempo. Nuestra segunda variable de estado sería el cambio de la corriente que circula por el inductor 1 a través del tiempo. Y nuestra tercera variable de estado sería el cambio de la corriente que circula por el inductor 2 a través del tiempo. ¿Qué debemos hacerle a estas expresiones? Debemos despejarlas para únicamente dejarlas en función de nuestra variable de estado. En el siguiente paso, como podemos ver, el valor de la capacitancia que estaba de este lado pasa dividiendo a cada uno de los términos. Igual en este punto, el valor de la inductancia L1 que multiplicaba a esta variable de estado pasa dividiendo a todos los términos. Y en este punto también, la inductancia L2 que multiplicaba a esta variable de estado, al estar multiplicando pasa dividiendo a cada uno de los elementos. Ahora, debemos de considerar la siguiente nomenclatura. En este caso lo hago yo para ser un poco más práctico y no tener tanta fracción dentro de mi forma matricial. Entonces, esta variable de estado la podemos representar mediante un gorrito. Esta también la representamos mediante un gorrito. El gorrito implica la variable de estado. Las variables que tengan o contengan gorrito significa que es el cambio del voltaje en el capacitor a través del tiempo. En este caso I1 es el cambio de la corriente que circula por el inductor 1 a través del tiempo. Y en este caso el gorrito implica el cambio de la corriente que circula por la inductancia 2 a través del tiempo. Estas tres ecuaciones con gorrito irán dentro de este vector y podemos resumir de esta manera nuestras ecuaciones de espacio de estado para el filtro LCL. Ahora, debemos de considerar la expresión para un sistema lineal o de pequeña señal. Bueno, para un sistema lineal primero que nada, que contiene esta forma. La X como variable de estado es igual a una matriz A por un vector de variable de estado más una matriz de entrada por un vector de entrada. Se observa que esta expresión tiene similaridad con esta ecuación. Por lo tanto, podemos relacionar los términos para relacionar el modelado del filtro LCL hacia una expresión lineal. Entonces, se observa que con la relación 16 y el vector de variable de estados R que pertenece a los números reales en espacio 3 se expresa por medio. Entonces, tenemos que nuestro vector de variables de estado es el siguiente. El vector de entrada U se expresa por medio del voltaje inicial y del voltaje de salida. La matriz de estado A se representa por medio de esta matriz y la matriz de entrada B representa esta parte. Entonces, así es como podemos hacer el modelado del filtro LCL por medio de espacio de estados. Ahora te preguntarás esto en qué ayuda o qué beneficia. Posteriormente en otros videos se explicará cuál es la función de realizar el modelado de espacio de estados. Es útil para realizar estudios en frecuencia y poder verlos en una tabla en una gráfica de Bode, en un diagrama de Nyquist, poder observar la relación de una variable respecto a la otra, pero este video es exclusivamente para el modelado. Recuerda que en la descripción del video puedes encontrar esta presentación con el desarrollo ya hecho y cualquier tema, comentario, duda o sugerencia que se tengan serán bien aceptados. Si tienes algún tema que quieras proponer, adelante.